nombre es Jesús Eduardo Medina Gutiérrez, soy maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana y mi tesis tiene como título Ciclo de Protesta y Estado Neoliberal en México, 2012-2016. Es una tesis que logré hacer, fue aprobada con honores en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y fue terminada en agosto de 2019. Bueno, mi tesis, como bien lo señala el título, tiene por objeto estudiar los fenómenos de movilización social que se desarrollaron en México a nivel nacional entre el año de 2012 y el año de 2016. Este periodo yo lo estructuro a partir de un concepto que es el ciclo de protesta y lo relaciono con otro concepto que es el Estado neoliberal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en un primer momento lo que planteo es que los movimientos sociales que se desarrollan de 2002 a 2016, en particular tres de ellos, que especificaré a continuación, forman parte de una misma lógica de conflicto social, es decir, surgen de un mismo proceso y de un mismo contexto político, social, cultural, incluso un desarrollo histórico, y también obedecen a una relación con una estructura, digamos, gubernamental y de un sistema político particular que yo caracterizo como Estado neoliberal, ¿no? Estos tres movimientos que yo abordo son el movimiento antiimposición, mejor conocido como 132, que se desarrolla durante 2012, de mayo a diciembre de 2012, el movimiento por Ayotzinapa, que se desarrolla durante 2014 y 2015 sobre todo, como respuesta a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y por último el movimiento magisterial, que yo analizo en dos periodos particulares, que es el que va de febrero a septiembre de 2013, caracterizado por una lucha contra la reforma educativa, y el que va de 2015 a 2016, de mayo de 2015 a junio de 2016, y que si bien sigue respondiendo a una respuesta a la reforma educativa, va a encontrar, digamos, dentro de sus objetivos, reivindicaciones y principales puntos de orientación, otro tipo de realidades también en las que se van a inmiscuir objetivos y búsquedas de grupos organizados más amplios, como va a ser, por ejemplo, algunas organizaciones populares del estado de Oaxaca, Guerrero y Chiapas principalmente, así como, digamos, el descontento que atendemos en distintos sectores sociales en toda la parte sur del país principalmente, ¿no? En este ejercicio teórico y metodológico, yo lo que busco es una complementariedad, es decir, es un enfoque multidimensional que a partir de un planteamiento marxista gramsciano busca atender justamente a la complejidad y a una perspectiva totalizante. ¿Por qué? Porque así como unifico, digamos, tres procesos de movilización diferentes, lo que planteo es que tanto para estudiar los movimientos sociales como para estudiar el Estado, no podemos atender solamente a uno de los componentes de la realidad política, que sería, por ejemplo, un nivel macro estructural, que sería pues tanto económico como político a nivel mundial y a nivel nacional, ni tampoco podemos evocarnos solamente al enfoque que atiende a la cuestión microsocial y microcultural, es decir, la forma en la que los diversos actores políticos van desarrollando su motivación. Considero que para dar cuenta de forma justa de toda esta compleja relación social y política, tenemos que atender ambas perspectivas. Y para esto yo lo que planteo es una metodología que está orientada entre el análisis macroestructural a partir de datos estadísticos, sobre todo con respecto a cuestiones económicas, los cuales recupero en gran parte de datos de Coneval, de datos de la OCDE, de datos del FMI, del Banco Mundial y también datos de INEGI, incluso para atender un poco del contexto económico en el país, así como análisis hemerográfico y también entrevistas semiestructuradas, con las cuales yo lo que busco es, digamos, poner a discusión tanto
los factores macroestructurales, como el sentir y las vivencias particulares de los diversos actores políticos, ¿no? De esta forma, yo esta metodología la oriento, sobre todo las entrevistas semiestructuradas, a diversos actores políticos en las ciudades de Oaxaca, en la ciudad de Ayotzinapa, bueno, el poblado de Ayotzinapa, también en la ciudad de Jalapa y en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque considero que estos son espacios particularmente relevantes para el ciclo de protesta que vivimos. Ciudad de México, obviamente, como el centro político neurálgico del país, la ciudad de Oaxaca y la ciudad de Nochixtlán, la ciudad el poblado de Ayotzinapa, como una parte central de los procesos de movilización, tanto por Ayotzinapa como magisterial, y la ciudad de Jalapa, porque tanto en el momento del movimiento magisterial como en el momento del movimiento de imposición, toman un rol central dentro de la estructura organizativa, ¿no? A pesar de que no haya unas estructuras tan fuertes como en Oaxaca o en Guerrero, sí, digamos, se da este proceso de subjetivación política que es muy importante, ¿no? Algunos de los hallazgos que yo encuentro, digamos, en este análisis, es que la unión, digamos, el punto central del concepto de ciclo de protesta, no va a darse solamente a partir del hecho de que estos movimientos compartan actores. Es decir, no es solamente que los estudiantes que surgen en 2012 se van a quedar durante todo el proceso hasta Ayotzinapa luchando y planteando una crítica al sistema, sino que esta relación entre estos tres movimientos va más allá. Y eso es a partir de una misma lógica de organización y sobre todo a partir de una misma base de la cual parte. Es decir, las cuestiones y las condiciones económicas y políticas que provocan el surgimiento del movimiento 132, no solo en la Ibero, sino en todo el país, que son la falta de democracia, la amenaza de un regreso a un totalitarismo, más bien a una perspectiva política mucho más agresiva con los movimientos sociales, con la llegada de Peña Nieto, la falta de perspectivas económicas para jóvenes y en general para la clase baja, se van a mantener y más aún se van a agudizar con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Las formas de organización y los repertorios de protesta, vamos a tender a que en un primer momento estos actores que surgen como digamos, los primeros actores movilizados de esta coyuntura particular que son los jóvenes, si bien van a tender a una búsqueda de acciones pacíficas, de acciones más de carácter civil y apelando a las leyes y no tanto a la confrontación, aun cuando sí hay sectores que lo hacen, pues se va a ir radicalizando en todo el proceso. ¿Por qué? Por la misma lógica que el Estado mantiene con su respuesta, que es el desconocimiento de estos actores como actores políticos legítimos, el desconocimiento de sus reivindicaciones y objetivos y una represión cruel que cada vez se va volviendo más directa, ¿no? De esta forma, al llegar al movimiento por Ayotzinapa, que es de 2014-2015, atendemos que las marchas pacíficas, las marchas que se mantienen como festivales, las formas de protesta que buscan respetar a la ciudadanía, pues se van a romper. ¿Por qué? Porque digamos, la afrenta que sufren estos actores ya no es solamente en sus derechos civiles, sino propiamente en sus vidas, ¿no? Que es un entorno caracterizado por una violencia generalizada en todo el país, tanto por parte del gobierno, con la represión, como por parte de grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Así vemos que tanto las formas organizativas como los repertorios se van a radicalizar hasta un punto en que pues la moneda de cambio va a ser la confrontación con las fuerzas policiales, la toma de ayuntamientos, incluso la agresión, digamos, el ataque a muchos de estos puntos y a muchos edificios de partidos políticos, ¿no? Asimismo, sus objetivos van a cambiar en un primer momento, luchando por democracia, por algunas legalidades que permitan una mayor inclusión de los jóvenes y de actores olvidados, hacia pues, la salvaguarda de su integridad como individuos, como tal y como grupos,
así como a una renuncia, digamos, ya no solo a un personaje que es Peña Nieto, sino a un sistema que es el capitalismo neoliberal, en el cual pues se van a conjugar diferentes estrategias de ataque a las clases populares, ¿no? De esta forma, observamos que este ciclo va a terminar en 2016 como resultado de, por un lado, la incapacidad de estas organizaciones de pobladores y diversas organizaciones nacionales para poder plantear un proyecto común que vaya más allá de la destitución de Peña Nieto, es decir, para plantear una plataforma que permita cambiar la realidad. Y por otro lado, pues la cooptación por un lado por parte del gobierno de Peña Nieto y por otro la represión, ¿no? Una represión que al menos en Nochixtlán, que es el punto que yo planteo como el fin del ciclo, que es en junio de 2016, pues va a dejar muchos muertos y un proceso verdaderamente traumático para estas personas, puesto que la derrota que van a sufrir con la represión no va a ser solamente en sus fines políticos, sino en su vida diaria, ¿no? Personas lesionadas de por vida o que pierden familiares o personas cercanas y que van a cambiar toda la visión de lo que es la política y la sociedad, ¿no? A grandes rasgos lo que yo planteo con esto es reivindicar, por un lado, algo que Maristeles Bampo plantea, que es el compromiso intelectual, es decir, que a pesar de que nos mantengamos como intelectuales que hacen labor científica y que buscan plantear una investigación objetiva, también nos comprometamos hasta cierto punto con las luchas sociales, que más allá de sus propias contradicciones, debilidades y podríamos decirlo incluso de algunos errores tácticos, tal vez, eh, pues atienden justamente una forma de participación política, una que institucionalmente no está bien vista, pero que a fin de cuentas significa una forma de ejercicio democrático diferente, ¿no? Y que es eh, muy importante para el entorno político actual. Eh, por último, de las lógicas que yo dejo por ahí abiertas, de los ejes de análisis que dejo abiertos con esta tesis, son, por ejemplo, las implicaciones que la movilización social llega a tener en la realidad política con respecto a los procesos de cambio político, ¿no? En 2018 atendimos a un proceso de cambio de régimen, o si se quiere ver de una forma más laxa, a una transición electoral del PRI a Morena, pero que sin lugar a dudas no puede entenderse sin todo este proceso de movilización social y de crisis del sistema de 2012 a 2016, sin que esto implique que los actores que se movilizaron en este ciclo querían, digamos, esta salida, ¿no? No es que impulsen a Andrés Manuel como candidato o que busquen esta salida, pero sin lugar a dudas tienen una relevancia central en el clima político de México. Sin lugar a dudas, la movilización social como un ejercicio democrático de base bastante interesante y de una democracia que en muchos casos es la más horizontal que podemos atender en la realidad política mexicana, significan un desgaste no solo a nivel político en el sentido digamos, los recursos con los que cada organización cuenta, sean económicos, sean simbólicos, sean a partir de alianzas, digamos, con sectores particulares o con élites o con grupos particularmente importantes dentro del esquema social en México, van a significar un desgaste a nivel psicológico y emocional de cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque, bueno, aunado, digamos, a los procesos de represión que van a implicar, pues, la pérdida de familiares, ya sea por ataques con armas de fuego, como pasó en Nochixtlán, o por golpes, como pasó también, o tortura incluso, como pasó, por ejemplo, en Atenco, o como pasó en una parte de las protestas del magisterio, también van a significar, por ejemplo, que el hecho de no lograr el objetivo que estos actores se planteen, llámese destituir a Peña Nieto, llámese eliminar la evaluación punitiva o la reforma educativa en su totalidad, o encontrar, digamos, estas personas desaparecidas por parte del Estado, van a significar un efecto
en la vida de los participantes del que nunca se van a poder recuperar. Veíamos el caso con respecto al movimiento Pro Ayotzinapa, de padres de familia que murieron por causas naturales, obviamente, digamos, del desgaste, durante la búsqueda de sus hijos, ¿no? Que no lograron dar con ellos, ni siquiera con sus restos, en caso de haber sido asesinados, y que dejaron toda su vida a un lado, ¿no? Veíamos las entrevistas de estos padres de familia campesinos que dejaban sus cosechas, dejaban sus casas, vendían lo que tenían para tener el dinero suficiente para poder seguir subsistiendo durante la búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la movilización social, la acción colectiva, es una de las formas más importantes de ejercicio democrático y de ejercicio político por parte de los ciudadanos, y sin lugar a dudas es la que más les pasa factura en su vida diaria, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, acudir a votar en determinada fecha, o lo cual es, por ejemplo, un ejercicio pues bastante sencillo de perder un día, digámoslo así, y de informarse un poco, o, por ejemplo, perteneciendo a un partido político en el cual como tal, pues si tienes un puesto es parte de tu vida laboral incluso, ¿no? Con la cuestión de movimientos sociales eso no pasa. Ahí, lejos de ganar dinero y lejos de significar un crecimiento incluso curricular, va a significar un desgaste económico, social, político, emocional, eh, por parte de los actores que lo emprenden, ¿no? Pero sin lugar a dudas es muy importante. Considero que algunas de las enseñanzas que mi tesis, como un ejercicio bastante modesto de investigación, habría que decirlo, eh, tienen, digamos, para el campo, por ejemplo, primero en el campo académico, es justamente tomar en cuenta que los procesos de movilización social no pueden entenderse como fenómenos que surgen de la nada, ni como fenómenos aislados. Es decir, el movimiento por Ayotzinapa, por ejemplo, no puede entenderse si no se trata de analizar el movimiento antiimposición previo, al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente muchos de sus actores políticos surgen en ese momento, sino que también muchas de sus reivindicaciones y el clima político que les permite surgir, pues vienen de ese momento, ¿no? Ese sería uno de las enseñanzas. No se pueden entender los movimientos sociales como fenómenos particulares y que están en su propia burbuja. Siempre tienen que estar en relación con otros procesos previos y también con digamos, contextos territoriales y culturales particulares, ¿no? Por otro lado, es que también los movimientos sociales no pueden atenderse solamente desde una dimensión, no pueden ser analizados solamente, por ejemplo, a partir del contexto, ¿no? No se pueden explicar los movimientos solamente porque haya pobreza o porque haya una crisis de legitimidad del Estado. Hay muchos más factores que están jugando en su surgimiento, y tampoco pueden entenderse solamente a partir de los individuos, es decir, desde actores políticos que en determinado momento deciden, digamos, encumbrar esta forma de lucha. Es una cuestión multidimensional justamente por eso, porque ambas partes tienen una relación muy difícil, digamos, de analizar, pero sin la cual es imposible entenderlos en su complejidad, ¿no? Por otro lado, considero que uno de las enseñanzas que dejan, ya no en un campo académico, sino tal vez en un campo militante también, podría ser justamente eh, analizar cómo digamos, por un lado, la potencia que este tipo de formas políticas logran tener, ¿no? En muchas ocasiones se trata de estudiar los efectos de un movimiento o de una acción colectiva a partir de ver si logran su objetivo central. Por ejemplo, bajo esa lógica, el 132 fracasó porque no logró remover a la candidatura de Enrique Peña Nieto ni su llegada al poder. No obstante, lo que hay que ver aquí, sobre todo no tanto para la academia, sino para la militancia, es que la noción de triunfo-derrota no tiene sentido, porque un movimiento social, desde el propio momento en que surge, ya está significando un efecto en la dinámica política del contexto en el que se desarrolla. No solo
para la estructura política, es decir, no solo si logran llevar a alguien al poder o no, sino también en la propia conformación de las identidades de los individuos. A partir justamente de los movimientos sociales es que muchas personas se politizan, ¿no? Más allá de la cuestión de las lecturas y de la preparación académica, eso tiene que ver con una vivencia, y que es vivir justamente esta forma de democracia y de participación política, ¿no? Entonces, si eliminamos esa noción escueta de triunfo-derrota, podemos sacarle mucho más jugo a las acciones colectivas y entender, sí, sus limitaciones, pero también su potencia en cuanto a ejercer efectos tanto en las sociedades como en las estructuras políticas, ¿no? Esas serían considerar algunas de las ventajas o de las enseñanzas que deja mi planteamiento. Creo que con respecto a las enseñanzas individuales, tienen mucho que ver, un poco con lo que señalaba antes, con el no prejuzgar los procesos de movilización social. Esto porque, digamos, como parte incluso del movimiento antiimposición en 2012, el efecto que tiene el ver que el objetivo central, o digamos uno de los objetivos que se parecían más, digamos, inmediatos, como era detener a Enrique Peña Nieto en su llegada al poder, esto no significa, digamos, que el movimiento no sirva de nada. Esto es algo que creo que a todos los que, o buena parte de los que participamos en este movimiento, nos chocó, digamos, de forma individual, que es pensar que todo el esfuerzo, que todo el tiempo y dinero, digamos, invertidos en este tipo de movilizaciones no sirvieron de nada, cuando justamente con las demás coyunturas, la coyuntura magisterial, la coyuntura pro Ayotzinapa, incluso los procesos de movilización feminista actual, están ahí, digamos, las enseñanzas que dejaron los movimientos, ¿no? Ahí están los efectos que tienen, ¿no? Por otro lado, pues también entender como una enseñanza individual que más allá de la importancia que un análisis, digamos, económico y de datos duros tenga, no puede ponerse como prioritario sobre la, digamos, experiencia de los movilizados, ¿no? La experiencia de los y las que se movilizan en acciones colectivas es central porque justamente dotan de una significación y de una significación muy variada, ¿no? La movilización social y la acción colectiva no va a ser lo mismo para todos los actores, van a significar cosas completamente diferentes, ¿no? Y todo este tipo de pequeñas variaciones son las que tenemos que atender. Entonces, de forma individual, me dejó justamente esta enseñanza del quehacer académico y del quehacer militante, ¿no? En el cual es muy importante tomarse el compromiso y también, digamos, tener cuidado con los sesgos que se pueden dar, ¿no? Como cuestión metodológica, todos sabemos, ¿no? Es importante recuperar las perspectivas de los actores, actores, no quiero decir objetos de estudio, que no es que sean objetos de estudio como tal, pero siempre a la luz de la contrastación con otro tipo de perspectivas, ¿no? Eh, no guiarse solamente por la vivencia particular del individuo, porque puede chocar con la de los demás, ¿no? Entonces, de forma individual, eso es lo que me dejó como enseñanza.